Muchas gracias a todos. Pues vamos a volver a comenzar la presentación. Bueno, ¿empiezo yo directamente, Carlos, o este? Bueno, me presento. Yo soy Isaac Sánchez, soy parte del departamento de Technical Marketing y hoy os vamos a presentar Geoevent Processor para Server. Me comentó Carlos que le habéis preguntado, que os parecía bastante interesante esta herramienta y os vamos a tratar de explicaros diferentes casos prácticos para que veáis cómo los podríais aplicar. Os comentaba antes, aunque no nos estabais oyendo, que nosotros estamos rodeados de sensores desde nuestra propia casa, es decir, todos tenemos un teléfono móvil, en casa mucha gente tiene dispositivos para ver el tiempo que hace fuera, es decir, queremos estar conectados en todo momento. Y cuando salimos de casa igual, hay dispositivos embarcados en todos los autobuses. Os comentaba antes que tenemos sensores pues desde nuestra propia casa, ¿vale? Cuando salimos a la calle, los autobuses van con dispositivos embarcados donde vemos la posición de cada uno de ellos. Las redes sociales nos identifican y nos posicionan. Hay aplicaciones incluso para ver con qué gente no te quieres encontrar. Y bueno, al final ese posicionamiento y esa capacidad para tener todo el mundo prácticamente sensorizado se utiliza en el campo profesional. ¿Cómo lo utilizamos? Pues tenemos sensores en ciudades inteligentes, es decir, para ver, por ejemplo, si unas farolas están apagadas, encendidas. Dispositivos en barcos para localizar dónde tenemos toda nuestra flota. La policía, tanto para localizar a la propia policía como para ver posibles emergencias, igualmente con las ambulancias y, por supuesto, para empresas de logística que quieran ver un poco cómo pueden gestionar de un modo más eficiente toda su plataforma de mensajería. ¿Cómo encaja esto dentro de la plataforma? Supongo que alguna vez habéis visto una slide parecida a esta de la plataforma de ERRI. Aquí tenemos en la parte inferior tenemos a los profesionales del GIS, que seríais de hecho vosotros, cómo trabajáis con vuestros datos, cómo publicáis esos servicios con una herramienta de servidor, que puede ser Arcis Online o Arcis Server, y en este caso aquí es donde encaja Geoevent Processor, porque es una extensión de Arcis Server, es decir, necesitamos tener nuestro desktop para publicar los datos, tener nuestro server también para poder tenerlos alojados en nuestro servidor, y esta extensión que nos va a permitir leer esos datos, analizarlos y publicar alarmas que serán consumidas por lo que estáis viendo a la parte superior, que son aplicaciones para ver estos mapas, para ver estas actualizaciones de datos o estos dispositivos en movimiento. ¿Cómo funciona Geoevent Processor? Geoevent tiene una capacidad de leer múltiples datos e integrarlos en la plataforma, es decir, es un proceso continuo de recepción de datos, análisis y envío de alertas o actualizaciones en tiempo real. ¿Qué tipo de datos podemos consumir? Tenemos diferentes tipos de conectores ya creados. Podemos recibir RSS, por supuesto, actualizaciones de un Future Service, socket. Y podemos ver ya y recibir multitud de archivos que Geoevent Processor es capaz de leer y representar. Además, ERRI España tiene desarrollados, ERRI Inc. tiene desarrollados múltiples conectores y partners nuestros han desarrollado los suyos. Una vez tenemos recibidos esos datos, tenemos que analizarlos. Es decir, podemos realizar un filtro para ver el tipo de entidad y en qué posición se encuentra. Y exactamente igual que antes, tenemos ciertos procesos ya definidos y la capacidad de desarrollarlos nuestros propios o utilizarlos de partners que los han desarrollado. Y por último, la salida. Es decir, todo esto lo estamos haciendo para que otras personas tengan acceso a esta información y a estos análisis en tiempo real. Es decir, podemos ver en un cuadro de mando pues, si las farolas están encendidas o apagadas, como veremos ahora mismo, o la posición de unos elementos, pero no solo eso, podemos programar unas alertas para que haya ciertas personas a las que les llegue un email o un SMS que les avise, por ejemplo, de una situación de emergencia. Igual que os he comentado antes, con los conectores de entrada y con los servicios de este proceso, podemos desarrollarlos nuestros propios. Tenemos un SDK para comenzar a desarrollar y lo vamos a ver también en un ejemplo. Vamos a pasar a ver directamente la parte práctica, porque además, con el tiempo que nos hemos comido ya antes de empezar, pues ya hemos alargado un poco el webinar. Y la primera va a ser una demostración del alumbrado de Salamanca. Vamos a ver las farolas encendidas y apagadas y cómo podríamos tener eso representado y controlado en un cuadro de mando. Vamos a ver directamente el cuadro de mando, la aplicación. Debéis estar viendo un dashboard que nos va mostrando en tiempo real cómo se van encendiendo o apagando unas farolas. Bueno, en tiempo real simulado, porque las farolas no se encenderán y se apagarán tan rápido en ninguna ciudad, pero este sería un ejemplo. Es decir, nosotros siempre podemos tener controlado cuántas farolas tenemos encendidas, cuántas farolas tenemos apagadas, cuáles tienen una avería,
Y podemos ver las que están apagadas. Si están dentro de un rango que nosotros estimemos que es adecuado o que nos estamos pasando de ese rango, ¿vale? Y por último, cuántas tienen una avería, es decir, si esa farola tiene un sensor que detecta cuando no está teniendo un buen funcionamiento, nosotros también podremos verlo en tiempo real, de un modo muy sencillo. Es decir, tenemos por un lado las farolas con unos sensores que emiten una señal, en este caso es un Future Service que se va actualizando, CBBN recoge esos eventos, los analiza, actualiza ese servicio y nosotros lo consumimos en un cuadro de mando, pues que es el modo más sencillo de visualizar todo esto y tener un control del estado de estas farolas. Aquí vemos cómo se van apagando o encendiendo. Este sería un primer ejemplo muy sencillo de representación de estos datos. Vamos a parar este ejemplo y vamos a enseñaros. Vale, en la segunda demo vamos a ver un ejemplo un poquito más complicado. Antes os comentaba que CBN es capaz de leer múltiples datos, pero además también podemos desarrollar nuestros propios conectores para leer prácticamente todo tipo de datos. Cuando hablo de desarrollo en Java, para los que lo estéis preguntando. Y bueno, si tenéis alguna duda, al final nos preguntáis o os enviaremos información de cómo podéis acceder a estos SDKs o cómo podríamos daros acceso a esta información. El ejemplo que os voy a mostrar es el ejemplo de tramas ICE que van emitiendo la posición de todos los barcos que tenemos en el marítimo de los alrededores de España, ¿vale? Es un ejemplo real que se hizo con Sasemar, que es el salvamento marítimo aquí. Y lo que querían era, a partir de las tramas ICE, identificar sus barcos, ver por dónde se estaban moviendo y además tener un histórico de las posiciones que han ido tomando. Así podrían buscar pues, si hay una emergencia o si hay algún vertido o si ha pasado algo en algún momento puntual, podemos ver qué barco es el que pasó por allí y a quién podemos echarle las culpas de cualquier problema que haya habido o de cualquier mérito, ¿vale? Y al final lo mismo que antes, podemos consumir esa actualización de datos desde distintos entornos, desde un visor web o desde un cuadro de mando. Lo primero que vamos a hacer es verlo desde otro cuadro de mando. Vamos a abrir el cuadro de mando de salvamento marítimo. Voy a cambiarme de usuario. Esto. Y vamos a ver este otro cuadro de mando. Nos vamos a cargar otro servicio para simular las posiciones. Antes estaba cargando un CSV que nos estaba dando esos datos y ahora ¿vale? Vamos a ir viendo cómo se va moviendo. Cargarnos un poco para verlo. Bueno, se mueve bastante rápido, de hecho. Aquí tenemos las posiciones de un barco. Podemos subirlo. Y podríamos ir siguiendo un barco o acelerando para ver el histórico y ver la velocidad que tiene en ese momento, porque es lo que nos va emitiendo el sensor, la posición y cómo se va, digamos, y cómo va cambiando su posición. ¿Vale? Esto lo estamos consumiendo desde un dashboard. Nos dice además el tipo de barco que es, bueno, su posición, el ritmo del giro, el ángulo del buque, es decir, todos los datos que nos vaya dando este elemento. Aquí la estructura que estamos siguiendo es la misma, es decir, CEOBEN está recibiendo unos datos, en este caso unas tramas ICE. Nosotros, CEOBEN está realizando ese análisis para ver, por ejemplo, que este es el barco que nosotros queremos seguir. Podemos hacer un filtro por los atributos y decir, yo quiero seguir el barco que tiene un ID, pues cualquiera. Y lo está representando a través de un cuadro de mando, de una Operation Dashboard, que creo que ya habéis visto además, o sea, que es una aplicación de la plataforma que nos permite representar estos datos. Pero no es la única forma de ver estos datos. A lo mejor este dashboard nos termina de llenar y decir, bueno, yo lo quiero ver en una aplicación de JavaScript, no soy consciente de que Carlos está dando esta caña con todo esto, pues vamos a verlo igual, el mismo ejemplo, pero con una aplicación de JavaScript. Aquí. Igual que estamos viendo aquí un dashboard, vamos a ver el ejemplo.
una aplicación JavaScript. Vale, pues vamos a hacer lo mismo, vamos a arrancar el simulador para que nos vaya dando las posiciones y vamos a ver esta aplicación. ¿Vale? Aquí estamos viendo los mismos datos, es decir, el mismo barco en movimiento a través de un visor de JavaScript que nosotros mismos podemos desarrollar o, bueno, cualquier partner o cualquier persona puede hacer. Este barco, exactamente igual que antes, se va moviendo y vamos a ir viendo su posición. Vamos a pararlo para ver qué datos tiene. ¿Vale? Y nosotros podemos, poner en grande para que lo veáis, analizar todos los datos que tiene en este momento el barco. ¿Vale? Y podemos tener en cuenta además el histórico de la trayectoria de este barco. Y podemos saber en todo momento por dónde ha ido este barco y, como decía antes, si en algún momento sabemos que hubo un vertido, bueno, yo creo que todos conocemos un vertido que ha habido en Galicia hace no tanto, pues podríamos saber qué barco estaba cerca, quién debería haberlo visto, un poco tener un análisis, tener unos datos fiables, es decir, no solo es lo que vemos en tiempo real, sino todo lo que vamos almacenando. Porque aquí podemos ver directamente el archivo TXT que vamos almacenando, voy a abrir para que lo veáis vosotros. Estos son las tramas size, esto es lo que vamos recibiendo, ¿vale? Y esto es como lo va transformando GDB Processor, ¿vale? Vamos a arrancar, digamos que esto sería lo que vamos recibiendo, vamos a arrancar otra vez el proceso para que podáis verlo. Arranque, ¿vale? ¿Vale? Y esto es cómo va transformando GDB en todos esos datos. Es decir, nosotros vamos viendo cómo va transformando de nuestro, los dos para que lo veáis al lado, vamos recibiendo todos estos datos de las tramas size, GDB lo va leyendo y lo va traduciendo en unas coordenadas X, unas coordenadas Y y en una hora. Es decir, así nosotros recibimos unos datos que realmente serían ininteligibles y al final tenemos una posición del elemento, una información asociada a ese elemento y además esto lo podemos ir guardando, claro, para poder revisarlo cuando lo necesitemos. Vamos a cerrar ya esto y paramos este evento. Otro ejemplo que podemos ver es conectores con, antes hablaba de esto, ha sido un desarrollo hecho por ERI España para un piloto con un salvamento marítimo. Pero existen ya muchos conectores desarrollados. Por ejemplo, nos podemos conectar con OSISOFT, con SCADA y ver en tiempo real cómo nos van lanzando información. En este caso va a ser de unos pozos petrolíferos, viendo la presión que tenemos en cada uno de ellos, viendo qué camiones están o no están allí y ver viendo, pues nos da igual esto que, por ejemplo, datos de riego, donde podemos tener un problema porque hay una inundación, problemas de contaminación, cualquier tipo de sensor con el que podamos conectarnos. Os voy a enseñar ahora mismo el ejemplo de OSISOFT para que veáis otra implantación real. Vamos a dejar ya el barco, que ya ha trabajado lo suyo. No voy a logar otra vez. Y voy a enseñaros el cuadro de mando de aunque antes os he enseñado una aplicación JavaScript que nos mostraba un gráfico y que nos daba una funcionalidad específica para seguir ese histórico, por ejemplo, la verdad es que el cuadro de mando es una aplicación bastante buena para este ejemplo, porque nos permite tener
segundo. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos un cuadro de mando que nos muestra la posición de unos camiones, ¿vale? Que se van moviendo por los pozos petrolíferos, perdón, y la información que tienen esos pozos, pues la presión que tenga el pozo, cualquier información a profundidad, cualquier análisis que se haga contra ellos. Por un lado tenemos dos tipos de análisis. Hemos visto en uno elementos que estaban estáticos, que iban cambiando la información de sus atributos, que eran las farolas. En otro hemos visto elementos en movimiento, pues que eran los barcos de salvamento marítimo que iban cambiando su posición. Y por supuesto nosotros podemos tener ambos tipos de eventos, unos de movimiento y otros estáticos, en el mismo cuadro de mando. Creo que ya lo habéis trabajado con Carlos, pero editar un cuadro de mando de estos es bastante sencillo. Al final tú tienes solo que añadir un widget, elegir pues, si quieres un gráfico que te muestre cualquier tipo de información y podríamos, por ejemplo, seleccionar los pozos petrolíferos, un rango de destino pues, de 0 a 100.000. ¿Vale? Y directamente lo colocamos donde nosotros. Un poco por aquí. Añadir un widget en un cuadro de mando es tan fácil como esto. Podemos añadir todos los widgets que queramos y que nos den la información que se vaya moviendo, que esté estática. ¿Vale? Si nosotros le ponemos un límite, podríamos ver si la presión acumulada de unos pozos en un área ha superado el límite, digamos, el límite de seguridad y queremos tener y necesitamos programar alguna revisión o alguna alerta. En todos estos casos que hemos visto, hay que conectarse al mapa para ver esto, al mapa o al cuadro de mando para ver estos ejemplos. El siguiente paso sería programar, bueno, he visto que hacéis algunas preguntas, si queréis las dejamos apuntadas en el chat y al final respondemos todas, ¿vale? He visto algo por ahí de ArcGIS Online. Estos cuadros de mando todos están tirando de un webmap que está alojado en ArcGIS Online, ¿vale? Entonces, el paso sería, con GBB Simulator recogemos esos inputs, los analizamos, publicamos unas salidas, que en este caso pueden ser actualizar unos Future Service, y esos Future Service pueden ir alojados en un webmap de ArcGIS Online, con el mapa base que queramos, pues que por ejemplo es el mapa base de satélite, y con la simbología que nosotros definamos dentro del webmap, pues con la privacidad también que nosotros queramos dentro de nuestra organización, nuestros grupos o público para todo el mundo. ¿Vale? Vamos a ir a la presentación de nuevo. Vale, bueno, pues este era el ejemplo que os comentaba con distintos sensores. Nos da igual que sean sensores de OSISOC, sensores, bueno, que para conectarnos con SCADA o diferentes tipos de sensores. También tenemos un listado de los conectores que haya desarrollados, de los que tiene ERRI, de los que tienen partners de ERRI, podríamos hablar con ellos. Y bueno, también podéis desarrollar, como hablábamos, los vuestros. Pero hasta ahora no hemos realizado prácticamente ningún análisis. Hemos visto representaciones de datos, hemos visto cómo se van visualizando con un cuadro de mando que nos puede resultar muy útil para tomar una decisión cuando necesitemos, es decir, esto está superando un límite de seguridad, o yo quiero hacer una consulta contra esos datos, pero no hemos visto ningún tipo de análisis. ¿Qué es el análisis en FOEBEN proceso? Son filtros. Nosotros podemos hacer distintos tipos de filtros dentro de FOEBEN. En este ejemplo, lo primero que tenemos es un vehículo, que es un vehículo de policía y que puede entrar dentro de una zona de seguridad. ¿Cuál sería el primer filtro? De atributos. Este vehículo no es un vehículo cualquiera, sino que tiene un atributo dentro de un campo que nos indica que es un vehículo de la policía. Como por ejemplo, a lo mejor en Sasemar, que ese barco era un barco de salvamento marítimo. Otro ejemplo de análisis sería un filtro espacial, que hay un vehículo que ha entrado en una zona de emergencia o en una zona de seguridad. Sería un filtro espacial. Y por supuesto podemos tener los dos, que hay un vehículo que es un vehículo de emergencias, un vehículo que a mí me importa por algo, que ha entrado en una zona sobre la que yo quiero recibir un aviso. Una vez hecho este análisis, comentaba hace un minuto que siempre hemos tenido que conectarnos al dashboard o al cuadro de mando o a la aplicación de JavaScript o incluso a un webmap donde también podríamos ver esa información actualizándose para ver esta variación de elementos. Es decir, al final necesitamos estar o trabajando o de guardia mirando un cuadro de mando.
pero nosotros podemos programar estas actualizaciones. Es decir, no solo se va a actualizar un servicio de entidades y vamos a ver su representación en cualquier entorno, sino que podemos programar avisos por email, conectarnos con Big Data o cualquier tipo de mensajería para recibir SMS o a cualquier tipo de avisos que prácticamente imaginéis. Vamos a ver este ejemplo, que yo creo que además es el más ilustrativo, y vamos a enseñaros también las tripas de FueVent, porque hasta ahora solo estamos viendo los resultados, y supongo que muchos diréis, vale, pero ¿y esto realmente cómo funciona o cómo haces que funcione? Pues vamos a ir aquí directamente y vamos a acabar. Vale, este es el manager de FueVent Processor, ¿vale? Y supongo que algunos ya habéis entrado en el manager de Archie Server, y esto es bastante parecido. Nosotros tenemos, bueno, es una URL con una IP donde tenemos este servidor, y tenemos tres tipos de eventos en Event Processor Manager. Los inputs, es decir, esa entrada de elementos, pues aquí vemos un ejemplo de los que hemos ido enseñando, las luminarias que se apagaban y se encendían, los vehículos de esa Smart, y bueno, aquí otro tipo de vehículos que vamos a ver ahora mismo. Los procesos o los análisis que se hacen contra esos eventos, y mira, vamos a pinchar ahora en el de luminarias para ver si lo podéis ver. Aquí vemos un modelo del flujo que lleva ese evento, es decir, qué input recibe, qué filtros o qué análisis se realizan contra ese evento y qué output está emitiendo. ¿Vale? Todo esto lo podemos ver como un esquema, es decir, tenemos una consola para trabajar con el GeoEvent proceso donde podemos ir definiendo todos estos datos. Directamente los outputs también. Aquí estamos viendo uno de notificación de correo, que es el que os vamos a enseñar justo después. Vamos a esperar a ver si se quiere cargar. ¿Vale? Siempre cada uno de estos elementos lo podemos activar, desactivar, publicar, parar. Aquí veis que tenemos algunos parados, ¿vale? Y otros que son los que estamos utilizando en la demo ya arrancados. ¿Vale? Lo normal no es tener tres servicios, tres veces abierto el manager de este evento. Yo quería explicarlo de un modo muy rápido. Vamos a enseñaros el siguiente ejemplo y luego nos vamos a meter en el manager de este evento para modificar ese flujo de eventos, es decir, cómo llega el input, cómo realizamos un filtro, vamos a esperar, y cómo tenemos un output o una alarma. Vamos a abrir el cuadro de mando. Tenemos un cuadro de mando de emergencias. Vamos a guardar las modificaciones. Y vamos a ir cargando la nueva simulación de vehículos. Vamos a cargar el archivo. Vamos a elegir el campo donde tenemos almacenados esos datos de posición. Perfecto. Lo vamos a cargar y vamos a programarle aquí teníamos 5 posiciones por elemento. Ahora el play. Bueno, aquí tenemos unos vehículos que están en movimiento, son vehículos de emergencia, ¿vale? Y aquí tenemos unas zonas de emergencia donde en cuanto entre ese vehículo vamos a ver cómo se activan las alertas y se lanza una incidencia. Aquí tenemos la alerta, ¿vale? Aquí tenemos los dos análisis. Primero tenemos un vehículo que es un vehículo de emergencias y luego una alerta cuando entra dentro de esa zona de emergencia. ¿Qué ejemplos? Porque yo os muestro este ejemplo de emergencia, pero me gustaría que fuéramos capaces de extrapolarlo a otros sectores. Imaginaros también temas de mensajería o cualquier empresa de logística que quiera tener en cuenta cuando sus camiones entran, por ejemplo, dentro de la zona donde tienen que ir a descargar para poder lanzar un aviso. Pero bueno, aquí es justo lo que estamos hablando. Lo ideal es que esa otra persona que va a recibir un mensaje, un paquete de mensajería, o que va a recibir en una descarga de un camión, no tenga que estar pendiente de un cuadro de mando, sino que nosotros podamos controlar su posición, pero que la persona que va a recibir reciba un aviso. Entonces vamos a parar el Event Simulator. Nos vamos a volver a ir aquí al Manager. Vamos a logarnos otra vez.
Bueno, así aprovechamos ahora que se ha salido para ver cómo entramos. Este es el manager de Event Processor que nos pide una clave, o sea, un usuario y una clave, igual que el manager de API Server. Y así vamos a entrar en el manager de Event para ver ese flujo de trabajo que está siguiendo la emergencia, que entra en un filtro de posición que nos indica cuándo está dentro de una zona de emergencia y nos lanza un aviso. Lo que vamos a hacer es, además de eso, incluirle un aviso por correo. Le vamos a modificar el proceso y así nos va a lanzar un correo. Vamos a ver si termina de cargarse y vamos a pararlo también. Aquí. Y lo tenemos. Bueno, siempre tenemos esta parte no la había enseñado, tenemos un monitor que nos muestra todos los inputs, los servicios, los que están parados, los que están arrancados, en qué momento se arrancó y en qué momento se paró. Pues vemos que este barco se fue hace 50 días y que el de vehículos y el de SASEMAR pues los hemos arrancado nosotros mismos hace segundos prácticamente. Nos vamos a ir a la parte de servicios de FEVEN para ver si os puedo mostrar ese flujo y ver cómo podemos modificarlo y ver cómo se va a representar en el cuadro de mando, además en tiempo real. Lo vamos a modificar aquí y lo vamos a ver al instante. Vamos a utilizar esto que tenemos aquí para ver si nos ayuda y esperamos un poco. Y ahora al estar compartiendo pantalla y tener tantas herramientas a la vez, al ordenador le está costando un poquito. Vale, aquí tenemos todos los eventos, ¿vale? Vamos a ir a ver el que nos ocupa ahora, que es monitorización de vehículos. Y vamos a ver la consola o la interfaz que nos permite modificar ese flujo de trabajo, ese flujo de eventos, que es lo que nos ocupa ahora. ¿Vale? Al final, para que veáis, en realidad la interfaz es bastante sencilla. Yo no tengo aquí ninguna consola complicada, no tengo que meter ningún tipo de código, simplemente tengo que elegir el servicio que quiero modificar, bueno, elegir los inputs, elegir el tipo de flujo que van a llevar y elegir los outputs. Bueno, a ver si ahora nos lo quiere mostrar y os lo puedo enseñar. Aquí lo tenemos. Vemos que tenemos los eventos de vehículos que entran, serían todos esos vehículos de emergencias. Vemos que podemos definir que estén o no dentro de una zona de alerta. Vemos la alerta que se lanza, como hemos visto antes en el cuadro de mando, que se lanzaba aquí esa alerta. Está. Y el output de vehículos que nos va representando también la posición de todos esos vehículos en tiempo real. Es decir, por un lado tenemos la posición del vehículo y que ha entrado en esa zona de emergencia y nos lanza una alerta. ¿Qué tenemos aquí también? Un aviso por correo. Por supuesto que yo quiero saber cuándo ese vehículo entra en una zona de emergencia y que me llegue a mi correo, que yo no puedo estar pendiente de ningún cuadro de mando y quiero recibirlo en mi móvil para verlo directamente. Bueno, esto es tan sencillo como unir este input con este output, con este proceso con este output, volver a publicar este servicio, ¿vale? Volvemos a arrancar el proceso, perdón, el simulador de posiciones de Event y volvemos al dashboard. Vemos como otra vez se están moviendo los elementos, van a entrar otra vez en la zona de emergencia, vamos a recibir esa alerta y además vamos a recibir un email. ¿Vale? Ya tenemos aquí las emergencias y ahora estamos recibiendo los correos de que un vehículo ha entrado en una zona peligrosa, en este caso me lo envía mi compañero francés. Es decir, pensar en las posibles aplicaciones que tiene esta herramienta. Os comentaba antes, para servicios de mensajería. Todos estamos a lo mejor cansados de que nos llame un servicio de mensajería y nos dice, en 2 horas estaré en su casa, o el fontanero que viene a casa y dice, iré a repararlo por la tarde. Pues aquí nadie tiene que avisar a nadie. Yo puedo recibir un aviso en mi correo y decir, en 10 minutos va a llegar el paquete a tu casa, tienes que estar a recogerlo. Y desde el ámbito personal al profesional. Por ejemplo, camiones que vayan a recargar una gasolinera y que puedan avisar para que esa gasolinera cierre la estación que tenga que cerrar o la que tengan que cerrar y no tengan que cerrar todas. Es decir, podemos ahorrar muchísimo tiempo, que al final lo que significa es ahorrar mucho dinero. Nos permite automatizar prácticamente todo y además tener alertas programadas y recibirlas en casi cualquier dispositivo. Vamos a terminar resumiendo un poco cuáles han sido los ejemplos que hemos visto y si queréis pasamos a las preguntas. A ver si lo vemos. Vale. ¿Sí? Perfecto.
En resumen, ¿qué es lo que hemos estado viendo? La captura y visualización de los datos, por una parte, es decir, podemos recibir desde RSS, actualización de servicios, bueno, hemos visto archivos de texto que se pueden publicar o CSVs y que nosotros vamos recibiendo su actualización. Podemos hacer análisis contra esos datos, pues lo que hemos visto, filtros de atributos para ver qué tipo de elemento es, si está encendido, si está apagado, si está averiado, qué tipo de problema podemos tener, mediciones contra esos datos, si ese atributo, que puede ser una medición de presión o de temperatura, está en unos límites aconsejables o los excede, y análisis espaciales, si está dentro o no fuera de una zona de emergencia. Igual que hemos visto que entraba en una zona de emergencia, puede ser que salga de una zona de emergencia. Pues personas mayores que tengan Alzheimer y salgan de una zona de seguridad y quieres que te llegue un aviso por correo de que alguna persona está saliendo de una zona que a lo mejor se puede perder. Ya los niños o bueno, cualquier persona con la que tenga simplemente un dispositivo móvil. Y por último, justo lo que hablaba, las alertas programadas. Podemos verlo en un cuadro de mando, podemos verlo en una aplicación JavaScript, una aplicación de iOS o de Android. Al final accede a ese webmap con ese servicio que se va actualizando y vemos esos datos en tiempo real. Y además podemos programar alertas que nos lleguen a nuestro correo, a nuestro móvil, por un SMS o por cualquier servicio de mensajería que nosotros seamos capaces de programar. Y nada, ya sin más pasamos al turno de preguntas, que por lo menos algunas, sí que he visto que algunas ha saltado, por lo menos una, y las respondemos. Si tú las estás viendo... Bueno, tenemos una por lo menos. Nos dice José, bueno, lo ha puesto a todos, pero bueno, la leo igualmente, que el origen de los datos, que son los inputs, puede estar en una web externa, por ejemplo, un archivo CSV que está en la página del Ministerio de Fomento. Sí, aquí estábamos leyendo al final un CSV que yo tenía en mi máquina. Tú tendrás que programar cómo leer esos datos, cómo leer ese CSV y que lo reciba Joven. El problema será más bien que la página de Fomento te deje extraer esos datos y consumirlos. Pero no es por el tipo de archivo ni porque esté en otra web. Joven simplemente se tiene que conectar a ese input y es capaz de... Siguiendo con la pregunta esta. Entonces, Joven, puedes programar, por ejemplo, una tarea que consulte cada cierto tiempo esa fuente de datos, los coja y actualice con esa información. Eso es. Bueno, os repito la pregunta porque Gabriel está un poco lejos del micrófono. Nos preguntaba si podemos programar esa extracción de datos de una web, que Joven lo vaya leyendo y que vaya lanzando un análisis o que vaya actualizando esos datos en nuestro aplicativo. Vale, eso siempre dependerá, igual que cuando quieres extraer los datos de una página web, simplemente para utilizarlos. Además de que la página web te permita esa lectura de esos datos y esa extracción. Pero Joven si es capaz de planificar esas tareas en el tiempo que tú le digas y ir extrayendo, si ese dato se va actualizando cada hora, pues que lo va leyendo cada hora. Todos esos formatos que has dicho tú aquí. Eso es. De leer cualquiera de esos. Eso es, todos esos formatos. Y luego, por el tema de la salida de la información, el output, ¿dónde se realiza? En el servidor. Los datos se quedan guardados en el servidor. Sí, los aloja al servidor y luego los vuelve a publicar. Si quieres, lo puedes extraer y lo puedes exportar a local. Como los datos hay que estamos viendo, es decir, vemos el archivo de texto que va recibiendo. Se queda en el servidor y de ahí luego tú copias la fichera. Vale, no sé si alguien tiene alguna otra duda o alguna otra consulta. No vemos más en el chat, animaros porque si no, ya el resto de preguntas las resuelve Carlos el siguiente día. Bueno, pues si nadie tiene nada más, el seminario se ha quedado grabado. Tenéis mi correo al principio del todo, ¿os parece? Si no es isaac.sanchez@erri.es, tenéis a Carlos localizable. Y bueno, cualquier duda o cualquier consulta que tengáis, pues encantados de resolveros las cuestiones. Y estamos aquí para animaros a que probéis cosas diferentes y las promováis también en vuestro sector. Nada más, no sé si Carlos quiere comentar algo más o quieres cerrar. Nada, agradeceros el que estéis ahí, como siempre, el esfuerzo que hacéis por estar pendientes de los webinars que podamos realizar. A mí me ha parecido muy, muy interesante y bueno, es una funcionalidad más que nos ofrece la plataforma de ERRI y que es totalmente aplicable en vuestro entorno laboral. Simplemente comentaros, como bien ha dicho Isaac, que el vídeo lo tendréis publicado en la plataforma y bueno,
una vez más, pues daros las gracias. Bueno, pues nada, damos por cerrar.